Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 29 de abril. Recordemos que este es el jueves de la cuarta semana de Pascua y también el día en que se celebra la memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús: les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este jueves vocacional, jueves 29 de abril, jueves de la cuarta semana de Pascua, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Le pedimos al Señor que por intercesión de esta Santa Doctora, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, para este jueves sacerdotal, vocacional, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 13, versículo 16 hasta el 20, donde encontramos nosotros la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios y la última cena que Jesús comparte con sus discípulos. Recordemos que esta última cena, mis hermanos, ocupa los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. Es decir, es de suma importancia, mis hermanos, toda la Biblia, pero en especial yo digo, hay que ponerle atención a las palabras que el Señor Jesús dijo en este compartir con sus apóstoles. ¿Y por qué? Porque si el Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos, dentro de estos 21 capítulos, el evangelista le dedica los primeros 12 capítulos al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. 12 capítulos a 3 años. Le dedica 5 capítulos a algunas horas que el Señor compartió con sus apóstoles. Es porque es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta estas palabras que el Señor les dijo. Y vea qué importante esto, porque es que el Señor Jesucristo se había mostrado frente a sus discípulos como el siervo de todos. Jesús, el servicio. A través del lavatorio de los pies, Jesús le había lavado los pies a sus discípulos, enseñándole que Él es el principal de los servidores, que no ha venido a ser servidos, sino a servir, y que ellos también tienen que hacer lo mismo. Porque como diría la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces Jesús le acaba de lavar los pies a sus discípulos. Esto es algo simbólico, un valor simbólico que
se malentiende. Pedro le dice, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y entonces yo no voy a permitir. Y el Señor le dice, pues si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces, lávame entonces todo. El que está limpio, limpio está, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque es un valor simbólico lo que el Señor está haciendo. Nosotros los católicos lo representamos en la Cena del Señor, el Jueves Santo en la tarde. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, primero, este valor simbólico el Señor lo va a aplicar, ahora sí, con una enseñanza verbal a sus discípulos. Por eso dice el Señor, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo. ¿Quién es el siervo? Nosotros. ¿Y quién es el amo? Jesús. No es el más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de un envío. Ya lo va a decir en el versículo 20 el Señor. Quien acoja al que yo envíe, y vea qué interesante, me acoge a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me envió. ¿Quién es? El Padre. Entonces vea qué interesante. No es más el siervo que su amo, no es más, tenemos que ubicar nuestro lugar en la misión que el Señor nos ha dado, porque a veces queremos ser los principales y tratamos de borrar a nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera. Jesús es el Señor, Jesús es el amo y nosotros somos sus siervos. Como diría la Sagrada Escritura, y somos siervos inútiles que hacemos lo que nos toca, lo que nos han mandado. Entonces, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Ahora dice el Señor en el 17. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Es decir, esto que el Señor Jesucristo ha enseñado a través de esta acción de lavar los pies. Y esto que el Señor está diciendo a sus apóstoles se tiene que aplicar. No solamente se puede representar aquel Jueves Santo en la tarde, sino que tenemos que aplicarlo verdaderamente a lo largo y ancho de nuestra vida. Entonces el Señor dice unas palabras muy sabias. Sabiendo esto, dichosos, macarios, bienaventurados serán si lo cumplen. Entonces vea qué interesante. Ahora el Señor va a referirse a aquel que no quería servir. El Señor está hablando a aquellos que quieren servir, como siervos. Ahora el Señor se va a referir a alguien que no quiere servir desde el principio. ¿Cómo se llama este? Judas, el que representa a todos aquellos que no quieren ser servidores. Dice el Señor en el versículo 18. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse las Escrituras. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón, dice el Señor. Entonces, Judas no quería servir. Judas era un Jesús glorioso, no un Jesús servidor, no que se hiciera siervo de todos, sino que quería que gobernara un rey, no entender y no quería servir de esa manera. Entonces, el Señor se refiere a este hombre. Entonces, vean que tenemos aquí una balanza bien interesante. Aquellos que son siervos, que quieren servir, poner en práctica las enseñanzas de Jesús, y aquellos que no quieren servir, que no quieren a un Jesús servidor, sino a un Jesús glorioso, que no quieren servir a los demás, sino que quieren ser servidos, en representación de Judas el Iscariote, que fue el que levantó su talón en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor está citando, dice la Biblia de Jerusalén, el Salmo 41, versículo 10. Vamos a pasar al versículo 19. Dice el Señor, se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Recuerden, yo soy es una evocación al nombre de Dios. Pero el Señor Jesucristo, en este caso, está dando una profecía liberadora. El Señor dice, se lo digo desde ahora, antes de que las cosas sucedan, para que cuando sucedan crean que yo soy. La Biblia de Jerusalén nos envía una referencia de San Juan capítulo 8, versículo 24. Dice lo siguiente. Yo les había dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, el que es servidor tiene que reconocer a Jesús como Dios, tiene que reconocer a Jesús como el yo soy, el Mesías, el que había de venir, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el enviado del Padre, el ungido, el Cristo, el Salvador, tiene que reconocerlo.
el servidor. El que no quiere servir, al no reconocerlo, morirán en su pecado, es lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para no morir en el pecado, tenemos que entrar a servirle al Señor. Jesús es el liberador, Jesús es Dios. Tenemos que servirle al Señor, porque sirviéndole al Señor, le servimos al Padre. Y es importante porque el Señor dice, en verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, está hablando de un envío, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos unir estas palabras del Señor con los evangelios sinópticos, lo que se conoce como el envío misionero o la gran comisión que el Señor hace a sus apóstoles. Cuando el Señor dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Podemos unir también esta parte del evangelio a San Mateo en el capítulo 10, versículo 40 hasta el versículo 42, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles al final del discurso apostólico, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe, a mí recibe aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso con agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderán su recompensa. Vea qué bonito. Este texto lo podemos encontrar también en San Mateo 18:5, San Marcos 9:37, San Lucas 9:48, San Lucas 10:16, San Juan 12:44 al 45, pero también, sobre todo y por excelencia, San Juan capítulo 13, versículo 20, que es el texto que nosotros estamos meditando y leyendo en este día. El Señor está hablando de un envío. Y el que recibe a aquel que envió al misionero, al que se ha decidido servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entregándole su vida al Señor, sirviéndole al Señor, siendo verdaderamente un siervo del Señor, pues lógicamente que al salir el que reciba a este, recibe a Jesús. Vea lo importante de recibir y ayudar a un misionero, a un predicador, a un sacerdote, a un obispo, de ayudar a la iglesia, porque ayudando, recibiendo, están recibiendo al mismo Jesús, está diciendo el Señor. Y el que recibe a Jesús, recibe a aquel que lo envió. Y Jesús se recibe como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro liberador. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María, y pidámosle a la Virgen María que ruegue y que interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana elevándola sobre su condición original, no olvides tus inefables designios de amor y conserva en quienes han renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 29 de abril, jueves de la cuarta semana de Pascua y día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Recuerden, mis hermanos, tenemos que ser servidores de Dios, entrar en su servicio, mis hermanos, conocer al Señor, servirle al Señor, dar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del corazón de su Santísima Madre, la Virgen María. Antes de irme les recuerdo, mis hermanos, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Si el video les gustó, denle like y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Recuerden también la opción que YouTube nos ha permitido tener en estos últimos días, la opción de unirse
Las personas que se unen a este canal se unen a través de tres maneras diferentes: a través de la siembra, cosecha o misionero, y entran a ser miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. Reciben el botón de insignia de la persona que se ha unido como parte fundamental y puede gozar de algunas cosas particulares, transmisiones para los socios, pueden tener videos exclusivos, pueden tener, mis hermanos, las transmisiones, los superchats. Yo por mi parte rezo el rosario por ustedes, celebro la misa, mis sacrificios, pidiéndole al Señor que los bendiga al 100 por uno. También vamos a tener el primer Congreso Mariano de Sanación y Liberación para los socios exclusivos de YouTube a través de este botón de unirse. Si usted quiere participar de este congreso, yo lo invito encarecidamente, únase como miembro activo y yo lo espero en mayo para gozar de este gran evento. Hay gente que me ha dicho: padre, ¿dónde puedo comprar la escarapela? No va a haber escarapela, la escarapela se llama el botón de unirse, que también, mis hermanos y mis hermanas, le vamos a pedir al Señor que sea un proyecto muy bonito, que crezca mucho para la gloria del Señor. Los invito también a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. Recuerden que las personas que se unan al canal tienen un descuento del 5% en todos los artículos. Yo les recomiendo los lienzos de Santa María Rosa Mística bajo los 4 colores que tenemos. Antes de enviárselos, yo se los bendigo para que ustedes los tengan como sacramentales en sus casas. Y por último, les recuerdo, ayúdenme a evangelizar. Recuerden, mis hermanos, que producir estos programas a veces es un poco costoso y queremos hacer las cosas bien hechas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón yo toco a la generosidad de su corazón. Para producir estos programas creamos una campaña que se llama $1 para la evangelización. Pero queremos, mis hermanos, dar un paso más allá en la evangelización digital. Queremos comprar una plataforma que al adquirirla vamos a tener un sinnúmero de posibilidades y al aplicárselo vamos a poder llevar el evangelio a todas las naciones. Así que cualquiera de estas dos opciones que usted escoja, o el dólar o la ofrenda voluntaria, usted puede hacer llegar este dinerito a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro. Que yo, por mi parte, como sacerdote, oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por uno. No siendo más, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada. Yo soy su amigo, su sacerdote, soy su servidor.